Sigue subiendo la temperatura en el tema Prestiani, lo castiga la UEFA, pero él decide, o el Benfica decide, mejor dicho, que el futbolista viaje a Madrid pese a no poder jugar el partido de vuelta de los 16avos de final de la Champions. Más allá de eso, otro palo de la UEFA al propio Benfica, porque Fede Valverde no va a ser sancionado pese a la pataleta del club lisboeta. Y en el Barça, mientras tanto, varapalo judicial para la entidad blaugrana por un tema que tiene que ver con los socios. Lo analizamos todo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Martes 24 de febrero del año 2026. Vamos con un nuevo análisis de portadas en un día que promete ser bastante caliente en la previa de ese Real Madrid-Benfica de mañana. Un día en el que tiene que haber ruedas de prensa. No va a hablar José Mourinho, ya lo anunció, hay que reconocerlo, la semana pasada. Ya dejó claro Mourinho que no iba a hablar y todavía no se conocía lo que iba a pasar con Prestiani, las reacciones de los diferentes clubes, cómo iba a abordar todo esto la UEFA. De hecho, el propio Mourinho todavía no había escuchado, entiendo, las declaraciones de Kylian Mbappé, que para mí son el gran detonante de todo esto que ha sucedido en las últimas 24 horas, y ahora lo voy a desarrollar. Antes, ayer cientos de mensajes con el tema de mi padre, sigue luchando. Ayer hacía el símil. No quiero pecar de excesivamente optimista porque luego esto lo carga el diablo y viene y vete a saber, pero bueno, ayer utilicé el símil de futbolístico cuando me preguntaban y tal, y yo decía que el Yayo está en el Real Madrid City de la Champions de las remontadas en el minuto 89, con 0-1 en el marcador. Bueno, pues ya va 1-1. Ya va 1-1, ya ha marcado ese gol, le falta otro para forzar la prórroga y poder salir adelante. Así que, bueno, pues no, repito, no quiero pecar de demasiado optimista porque luego nunca se sabe por dónde pueden ir los tiros. Los temas médicos ya sabéis cómo van, se puede complicar, ¿no? Pero, bueno, digamos que el día de ayer sacó fuerza y marcó ese gol. Y ahí sigue, a uno de forzar la prórroga. Nada me haría más ilusión que traeros buenas noticias en las próximas horas y nada me haría más ilusión que verle por aquí, comentando los vídeos que vamos a creer y vamos a pensar que lo va a conseguir en unos pocos días. Ya sabéis que no me gusta mucho hablar de esto, pero siento esa deuda con vosotros por la cantidad de comentarios que dejáis y las veces que me preguntáis, sobre todo por redes sociales. Tema de Prestiani y Vinicius, que ya es más tema de Prestiani que otra cosa, porque, bueno, ya lo sabéis, la UEFA, lo estuvimos hablando anoche en la pizarra, que creo que de una pizarra bastante interesante, la UEFA ha sancionado a Prestiani. Pero es una sanción rara, ¿no? Es como una especie de sanción provisional que le impide jugar mañana, pero no se sabe más. Y yo en este caso, tal y como dije en la pizarra, yo estoy en total desacuerdo. Es decir, si tú sancionas a Prestiani, tiene que ser una sanción histórica. No puede ser que no juegue el partido del Bernabéu y luego ya vamos viendo, porque el ruido que se está desatando, pues es normal. Es un ruido que viene a colación de una decisión que es demasiado ambigua, que deja muchas dudas, porque tampoco explica a la UEFA los motivos. Ayer estábamos precisamente reflexionando, debatiendo, divagando un poco en la pizarra de a ver por dónde han podido ir los tiros, porque lo que se rumorea, lo que se cuenta es que Prestiani podría haber dicho que él no llamó mono a Vinicius, sino que le dijo algo así como maricón, una cosa así, que es en plan, joder, chico, pues has cambiado una cosa por la otra, has cambiado el racismo por la homofobia, no sé qué es peor en este caso, te van a empapelar igual o más por ser tan torpe en tu declaración, pero repito que esos son rumores. La UEFA no ha querido hacer públicas las conclusiones
y sobre todo hacer pública la declaración del propio Prestiani. Tampoco ha querido hacer públicas las pruebas que tiene o deja de tener sobre todo este caso. Ha habido muchos testimonios, evidentemente. Han declarado jugadores del Real Madrid, han declarado jugadores del Benfica. Se han mirado las pruebas, que supongo que tendrán alguna más allá de las que veamos nosotros, las cámaras, etcétera. Pero la decisión, repito, yo entiendo que UEFA esto lo hace para evitar una imagen como la de todos los jugadores del Real Madrid queriendo rechazarle el saludo a Prestiani mañana. Que yo, fíjate, esto me lo hizo ver Petrelli en la propia pizarra. Yo pensaba que, bueno, que podía haber una imagen incómoda porque Vinicius no le dé la mano a Prestiani o cosas así, pero claro, como me dijo Petrelli, ¿y si es toda la plantilla? O los 11 jugadores del Madrid. La imagen para la UEFA es dura. Yo quiero pensar que hay algo más que esa sensación de no querer la imagen por lo que pueda pasar, porque si no, repito, es una sanción que a mí no es que se me quede corta, sino que me parece muy cogida con pinzas. Si vas con este chico, pese a carecer de pruebas más allá de los testimonios y tal, tienes que ir con todo. Tienes que ser ejemplar y luego empezar a tomar medidas importantes, como por ejemplo, aunque parezca una tontería, se acabó lo de taparte la boca o lo de ponerte la camiseta tal para decir cualquier cosa. Se acabó. A partir de ahora, el jugador que se acerque a un árbitro, bueno, a un árbitro no, porque el árbitro no necesita pruebas, lo expulsa, lo pone en el acta y ya está. A partir de ahora, el jugador que se acerque a un rival o que se acerque a una grada o que se acerque al entrenador de turno o tal, con la mano tapada para decirle cualquier cosa, sanción. Vamos a empezar a ser duros con este tipo de cosas, porque al final lo de Prestiani, que evidentemente guapo no le dijo a Vinicius, ni mucho menos, no le dijo, no se destapó y le dijo, ¿qué tal tu familia, Vinicius? ¿Todo bien? No lo hizo eso. Al final, ellos se abrazan a ese anonimato, entre comillas, a esa capacidad de, si yo pongo algo en la boca, nadie me va a leer, nadie me va a poder leer los labios, para decir las mayores barbaridades que se les ocurran. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora lo que habría que hacer para evitar este tipo de casos es, si te tapas la boca, salvo que quieras hablar con lo típico, ¿no? Que tú ves que salen del túnel de vestuarios o tal y están hablando de cualquier cosa que tenga que ver con el partido y tal, vale. O que el entrenador de turno está hablando con su segundo entrenador o que el entrenador de turno está hablando con el que va a entrar al terreno de juego y está dando unas instrucciones tácticas o lo que sea, bien, ese contexto es normal porque no quieres que nadie lo interprete por si hay algún tipo de comunicación con el banquillo rival. Pero en un momento de calentón durante un partido, si te tapas la boca para decirle cualquier burrada a un compañero, sanción. Solo así vamos a cortar por lo sano este tipo de situaciones. Y si luego, oye, si Prestiani es tan valiente y le quiere volver a decir algo a algún rival, sobre todo por el color de su piel, que lo haga sin taparse la boca y así nos enteramos todos. Esa fue la sanción. De momento no juega el partido del Bernabéu, pero va a viajar. El Benfica dice que viaje. Estará en Madrid pese a la sanción de la UEFA. Gianluca Prestiani viajará a Madrid pese a no poder jugar el partido de vuelta de los 16avos de final de la Champions. El jugador fue sancionado por la UEFA y no podrá vestirse de corto en el Santiago Bernabéu. Eso, sin embargo, no conlleva que pueda aparecer en el recinto madridista, provocando a su vez un problema de seguridad. El argentino quiere visitar la capital de España para apoyar a sus compañeros del Benfica en la decisiva cita. Prestiani, según medios portugueses, se siente muy afectado por la situación y repite una y otra vez que no profirió la palabra mono contra Vinicius Junior. El hecho es que la UEFA le ha sancionado por su comportamiento y por dirigirse a un rival de forma hostil, tapándose con la camiseta a los labios. Kylian Mbappé fue uno de los futbolistas que escuchó lo que Prestiani le dijo en caliente a Vinicius tras marcar el 0-1 andaluz. El francés dijo ante la prensa que el futbolista del Benfica le espetó hasta en 5 ocasiones la palabra mono. De hecho, minutos después de los hechos, el delantero se acercó a su rival para decirle: eres un racista de mierda. Prestiani podría seguir el encuentro desde un palco privado junto a José Mourinho, quien no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu al haber sido expulsado en la ida. En cualquier caso, la presencia del argentino conlleva un problema de seguridad para el Real Madrid. Por otra parte, la sanción de la UEFA a Prestiani provocó un duro comunicado del Benfica contra la organización que preside Ceferín. Hemos sido informados de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a Gianluca Prestiani
Como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido contra el Real Madrid, el club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá a esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones. A mí de todo esto que está pasando, la postura del Benfica me parece absolutamente ridícula desde el minuto 1 en que sucedieron los hechos. Pero ridícula. O sea, el Benfica, lo dije la semana pasada, si el Benfica quiere defender a su jugador, perfecto, está en su derecho, al final no, tampoco lo van a dejar solo, hay que entenderlo. Esto es como una madre o un padre que su hijo hace algo, una barbaridad, no quiero exponer ningún ejemplo para que la gente no me malinterprete, y tú como padre o como madre sabes que tu hijo la lía muy gorda, pero lo defiendes porque es tu hijo. Y ya está. Ya por dentro haces tú las reflexiones que quieras hacer. Pues el Benfica algo parecido, ¿no? Prestiani la lía muy gorda, quieres defender a Prestiani. Vale, fenomenal. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero es que luego todo lo que ha ido montando el Benfica, todos los discursos, la manera infantil e incluso abyecta de proteger a este jugador, a mí me parece fuera de lugar. Es que se me entienda, porque con esto no estoy justificando lo de Prestiani, ni muchísimo menos. Yo soy un tipo que ya sabéis que aquí en el canal intenta luchar desde mi posición con la lacra del racismo y denunciando todo lo que sucede, pero habiendo hecho lo que hizo Prestiani, que es gravísimo, me parece más grave lo del Benfica. De verdad que me parece más grave lo del Benfica, porque ha protegido con tanques a su futbolista. No lo ha protegido poniéndole un escudo institucional. Lo ha protegido sacándole los tanques a la calle. Han ido por Valverde, han ido por el Real Madrid. Han sacado imágenes totalmente fuera de contexto para intentar convencer a la gente de que Mbappé y Vinicius no habían oído absolutamente nada porque estaban muy lejos, cuando si le cambias la perspectiva a la imagen, estaban bien cerca, a 2 metritos como mucho. O sea, han ido con una serie de medidas. El propio Mourinho haciendo el ridículo en sala de prensa. Y luego ayer, sacando un comunicado en plan, bueno, pues es que además en el Benfica, nuestros valores, tal, hemos tenido uno de los jugadores más importantes de la historia, como es Eusebio, tal. Es la típica de, ¿cómo voy a ser yo machista si tengo hermanas y mujer? ¿Cómo voy a ser yo racista si tengo un amigo negro desde el instituto? O sea, son una serie de situaciones, una serie de decisiones, una serie de faltas de respeto permanentes a su propia gente y al resto del mundo del fútbol que a mí me llaman muchísimo la atención. La deriva del Benfica en este caso es realmente llamativa. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. 100% Bernal. El canterano, cada vez con más galones en el Flick Team, no falló ni uno de los 47 pases que intentó ante el Levante. Además, se está revelando como llegador, herencia de su paso por la Masía, donde era un 10 técnico y goleador. Añaden que un socio anónimo denuncia a Laporta, pero él lo niega todo, dice que son calumnias. Sobre el tema de las elecciones, entrevista a Víctor Font. Aquí la vía judicial no funciona, va contra los intereses del club. Y Joan Laporta presentó su libro escrito por el propio expresidente y ahí estuvieron Deco y Flick apoyando evidentemente al Joker. Arriba Atlético de Madrid, Brujas a las 6:45 de la tarde. El Metropolitano a por todas. El Atleti debe ganar tras el empate de la ida para seguir vivo ante un rival de mal recuerdo. Abajo, a la vez 2, Girona 2. Un doblete de Lucas Boyé evita el triunfo gironí. La UEFA decide que Prestiani no juegue en Madrid. Y en baloncesto, principio de acuerdo del Barça con Francisco. Y en el Diario Sport, apuesta total por Rashford. Deco se reunió ayer con los agentes del futbolista inglés para empezar a negociar su compra de cara al próximo verano. El Barça intentará rebajar los 30 millones pactados con el United. El jugador quiere seguir, pero su club de origen no lo pondrá fácil. En un faldón rojo con letras blancas te cuentan que Flick y Deco arropan a Laporta en plena campaña. El presidente saliente responde a la denuncia de un socio. Son los mismos que intentaban evitar la inscripción de Dani Olmo. Abajo, el Atlético confía en la magia del Metropolitano para eliminar al Brujas. La UEFA sanciona a Prestiani por el episodio racista y será baja ante el Real Madrid. Y en la Liga, Banat y Sigankov sostienen a Girona en Mendizorroza, en ese
2-2 contra el Alavés. Y ya por último, Fórmula 1, Carlos Sainz dice que Williams no está a la altura del año pasado. Y ganó el Manchester United en casa del Everton. Ahí lo dejo como datito por si queréis ver Away Days, que lo colgamos ayer por la tarde y que quedó muy interesante. Pues ahí tenéis 40 minutos casi de charla entre Álvaro de Grado y yo por, oye, pues completar, ¿no? Todo esto que está pasando en el mundo del fútbol y cómo el Manchester United va muy en serio en la lucha por meterse en la Champions de la próxima temporada con todo lo que se conlleva. Y es que si el United se mete, o bien Chelsea o bien Liverpool se quedan fuera y son proyectos muy, muy grandes como para pegarse semejante batacazo. Sobre las portadas de la prensa de Barcelona no hay mucho que rascar. Lo de Rashford me parece habitual el movimiento del Barça, me parece lógico, perdón, el movimiento del Barça, me parece lógica la respuesta del United. El Barça quiere mantener a Rashford a bajo coste, ¿por qué? Porque no puede fichar a otro. O sea, podrá fichar a un jugador random, pero no se puede ir a un jugador de esto, a un crack mundial de 80 kilos. No puede hacerlo, no puede gastar ese dinero porque no lo tiene y porque luego para inscribirlo tendría que esperar que algún jugador suyo se cayera por las escaleras, se rompiera las costillas y cuando se rompa las costillas que le mande un informe médico a la liga y aquí paz y después gloria, estate lesionado 4 meses o 5 que no queremos saber nada de ti. Tendría que esperar eso. Entonces, él vas a decir, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Rashford no es aquí un top mundial ni mucho menos, pero es un jugador que está cumpliendo, esa es la realidad, está marcando sus goles, es un jugador que no está dando problemas en teoría, vamos a ver si podemos contar con él, pero el United te dice 30 kilos. Su cláusula de compra en este caso después de la cesión son 30 millones, no vamos a rebajar, vamos a ver hasta qué punto quiere llegar el United, vamos a ver hasta qué punto puede forzar un poquito el Barcelona la máquina de puedo llegar hasta este gasto, pero es una opción interesante y realista porque el Barça no está para otro tipo de operaciones. Y antes de volver al tema del Real Madrid-Benfica y de ir a las portadas de la prensa madrileña, otro tema judicial, si lo queréis ver así, en Barcelona. El Supremo, cuentan aquí en El País, tumba una norma del Barça que prohibía a los socios vender sus abonos. La sentencia declara nulo un artículo aprobado en 2018 tras el escándalo por la reventa de entradas del Clásico que abocaba a los socios al Seient Iure. Lo firma Jesús García Bueno y salió en la tarde de ayer. El Tribunal Supremo ha anulado un artículo de los estatutos del Fútbol Club Barcelona, aprobado en octubre de 2018, que impedía a los socios ceder sus asientos a cambio de una contraprestación económica, según la sentencia a la que ha accedido El País. La medida fue aprobada durante el mandato de Josep María Bartomeu después del escándalo por la reventa de entradas en el Clásico entre Barça y Real Madrid. La reforma estatutaria preveía sanciones para cualquier tipo de cesión que implicara un beneficio económico y en la práctica obligaba a los socios que no pudieran asistir al Camp Nou a ceder sus asientos al club a través del Seient Iure, por el que percibían una cantidad mínima. La sentencia considera nulo el artículo y abre la posibilidad a la reclamación de miles de socios que se hubiesen visto obligados a recurrir a esta opción. La resolución del Supremo es consecuencia de la rebelión de 26 de los más de 2.800 socios que fueron privados de acceder al estadio durante una temporada por una supuesta cesión irregular de sus abonos en el Clásico de mayo de 2018. Aquella jornada, el club denunció la existencia de una red fraudulenta dedicada a la reventa de entradas que solo en el partido contra el Real Madrid había causado un perjuicio de 1,5 millones de euros. Habrá un antes y un después de la acción, afirmó entonces la entidad blaugrana. Y lo hubo. En octubre de 2018, la Asamblea General Ordinaria aprobó modificar un artículo, el 73, de los estatutos del club que ampliaba el concepto de cesión onerosa. Hasta entonces, solo se consideraba infracción la cesión del abono por un precio superior al oficial fijado por el club para cada encuentro. Con la modificación, pasó a tener esa categoría la cesión que implicara cualquier tipo de contraprestación económica con independencia del precio. Según los socios afectados, la modificación solo pretendía consolidar las sanciones impuestas y lograr que los interesados se limitaran a usar el canal oficial del Seient Iure para ceder los abonos. Luego sigue un poco más, es un artículo largo, pero quería leer los primeros párrafos para dar contexto. Básicamente, aquí pues, llega un momento en el que unos socios levantaron la mano, fueron a la justicia para decir, oye, el Barça nos está impidiendo hacer esto
y en el caso de que no podamos ir, tenemos que ceder los abonos con una contraprestación mínima, que a nosotros particularmente no nos interesa, y de momento parece que la justicia en este caso les da la razón, y supongo que ya no solo estos 20 y pico socios, sino todos los demás que se vieron perjudicados podrían reclamar, y sería un dinero importante el que tendría que soltar el Fútbol Club Barcelona. Repito, esto fue durante la etapa de Josep María Bartomeu. El tema es que si les toca pagar, lo van a tener que hacer en la etapa de, entiendo yo, Joan Laporta, porque es el que va a arrasar en las elecciones dentro de un par de semanitas. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, ni Prestiani ni Mourinho. La UEFA suspende cautelarmente al argentino por su presunto insulto racista a Vinicius y no jugará en el Bernabéu, aunque está previsto que viaje. El Benfica decide que su entrenador no ofrezca ruedas de prensa en Madrid. Abajo, la afición más Julián. El Atlético se encomienda al Metropolitano y a su estrella, que ha marcado 5 goles en Champions, para estar en octavos de final de la competición. La campaña se vuelve turbia en Barcelona. Un socio denuncia a Laporta ante la Audiencia Nacional por 4 delitos. Y en baloncesto, el Real Madrid ya juega sin red tras perder las 2 finales que ha disputado. Y en el diario Marca, noche de brujos. El Atlético de Madrid obligado a ganar para meterse en los octavos de final. Dicen que todo esto pasa por la magia del Metropolitano. A las 9 se juega en el Newcastle Karabakh, la ida 1-6 para el Newcastle, o sea que esto va a ser un trámite. Bayer Leverkusen Olympiacos, ganaron los alemanes 0-2 en Grecia, deberían hacer valer esa ventaja en la vuelta. Y cuidado con el Inter de Milán Bodo, 3-1 en la ida para el Bodo, así que el Inter obligado a una gran remontada para poder acceder a los octavos de final. Arriba Prestiani, suspendido provisionalmente. La UEFA impide que juegue en el Bernabéu por presunta infracción. El Benfica apela y quiere que viaje. Y además añaden que, desestimada la denuncia del club portugués contra Valverde, que disputará el choque de mañana sin ningún tipo de problema. Abajo, Laporta, en la presentación de su libro El mayor escándalo del fútbol español es que el Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años. Guadalajara preocupa a 107 días del Mundial. La violencia deja más de 60 muertos y suspensión de partidos en México. En el Mallorca, Yagoba Arrasate, destituido con el equipo en descenso, pierde el puesto y ahora se busca técnico desde las Islas Baleares. Y ya por último, en los Juegos Olímpicos, la constelación de Claevo. Los 6 oros del noruego vertebran el balance de unos Juegos que también dejan el dolor de Bonn. Joder, la obsesión que tiene Laporta con el Real Madrid es increíble. O sea, está en campaña para ser presidente del Barça otra vez y solo hablan del Madrid. Y presenta un libro y habla del Madrid. Y hay algún tipo de discusión con otro precandidato o candidato y hablan del Madrid. Pero proponerle algún tipo de medidas a la afición del Barça, que yo sé que el antimadrismo es el motor más grande allí en Cataluña y que con eso ganas las elecciones, yo ya lo sé. Pero coño, ¿qué vais a hacer a nivel económico? ¿Qué vais a hacer a nivel deportivo? ¿Cómo vais a solventar algún día, digo yo, la ruina que tenéis encima de la mesa? ¿Qué tipo de medidas se van a tomar para poder entrar en la regla 1-1 sin necesidad de que los jugadores se partan el espinazo? O sea, no sé, algún tipo de medida, que ya estáis con el Madrid. De todas maneras, me hace mucha gracia, dice, el Barça, el mayor escándalo es que el Madrid estuvo designando árbitros durante 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 20 y pico años, por pagarle a un vicepresidente arbitral, ya el tema de las designaciones y demás no fue de Madrid, fue de otro. Lo digo porque hay que medir muy bien esas palabras, porque de esos 70 años del Real Madrid designando árbitros no tenéis pruebas, como lo de Franco y todas estas cosas que habéis contado durante toda vuestra vida, pero de lo otro sí que hay pruebas, ¿eh? De que pagasteis a un árbitro y ese árbitro tenía mucha influencia, sí hay pruebas. A ver si nos vamos a liar, querido Joker, y vamos a hacer un poquito el ridículo, pero vuelvo a decirlo, me llama mucho la atención. Toda la campaña, todas las elecciones a la presidencia del Barça gira en torno al antimadridismo. Todo es hablar del Madrid. De momento al socio del Barça nadie le ha dicho, oye, tranquilo, mira, estas son mis propuestas para esto. Bueno, Vilajoana salió diciendo que iban a fichar a Harry Kane. Le duró 24 horas porque Harry Kane dijo, buenas tardes, a mí nadie me ha contactado y yo estoy muy contento. En el
Bayern. La UEFA, lo hemos visto en la propia portada de Marca, le dice al Benfica, oye, mire, déjenos, suéltenos el brazo, Valverde no va a ser sancionado, básicamente porque sería rearbitrar una acción. Desestima la denuncia del Benfica contra Valverde. La presentó por conducta violenta en una acción con Samuel Dal en Daluz. El Benfica ha comunicado que ha sido informado por UEFA de que la denuncia presentada por el club lisboeta en relación al incidente que involucraba a Valverde con una supuesta conducta violenta contra Samuel Dal ha sido desestimada. En el comunicado emitido, el Benfica lamenta que, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión al jugador del Benfica, Samuel Dal, la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria. Sin duda, se trata de una situación de tarjeta roja que no fue sancionada durante ese partido. El Benfica había presentado una queja disciplinaria ante la UEFA contra Federico Valverde por una presunta conducta violenta del centrocampista uruguayo. Consideraban desde allí que quedó impune una agresión de Valverde, pues básicamente querían rearbitrarlo y esperaban que el comité de disciplina de la UEFA pudiese pronunciarse a tiempo antes del partido de vuelta y lo ha hecho, pero dejando en nada la solicitud de castigo presentada por el club luso. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ridículo, espantoso el Benfica, buscando en plena pataleta que se rearbitre esa acción, ¿no? Vamos a rearbitrar esta jugada, por favor, lo necesitamos, hay que sancionar a Alfredo Valverde. O sea, que esto, si lo de sancionar a Prestiani podría generar un precedente peligroso, que no sería generarlo, porque ya ha habido casos anteriores en los que la propia UEFA sancionó a un jugador por una situación similar. Lo de sancionar a Valverde sí que habría sentado un precedente muy, muy, muy peligroso porque ya todos estarían abiertos a rearbitrar jugadas. Si tú consideras que hay un jugador que no ha sido expulsado por lo que sea o tal, pues lo denuncias, que se rearbitre la jugada y no te van a sacar esa tarjeta roja o no te van a pitar ese penalti y tal, pero van a sancionar al otro mal, y tú te quedas con eso, ¿no? Yo me he vengado, yo ya estoy contento, yo ya estoy a gusto, pero bueno, que la actitud del Benfica, repito, es deplorable. En este caso es deleznable cómo han ido con los tanques a la calle buscando hacer el mayor daño posible al Real Madrid y a algunos jugadores del Real Madrid por defender al suyo, lo cual siempre me ha parecido una falta de respeto intolerable. Y la última reflexión que yo quería hacer, la sanción de la UEFA viene por las declaraciones de Mbappé. Yo estoy convencido. Creo que las declaraciones de Mbappé, por cómo lo estructuró todo, por cómo fue de crudo, por cómo además ensalzó lo que es la figura de la UEFA, de la Champions, tal, cómo defendió al Benfica, la afición del Benfica, tal, pero fue directo luego a por Prestiani, con esa crudeza, con esa literalidad en muchas de sus sentencias, tal, yo creo que fue lo que llevó a la UEFA a decir, pues hay que sancionarlo. Y lo digo de manera positiva. Creo que esa zona mixta que hizo Mbappé es ejemplar, es de una defensa monumental a su compañero y de una denuncia extraordinaria a un futbolista como Prestiani y a un caso tan grave como el del racismo. Y luego, bueno, es evidente que la UEFA no quería una imagen en la que nadie le diera la mano a Prestiani, no quería una imagen de tanta tensión. Yo particularmente, lo dije ayer en la pizarra, yo sí quería a Prestiani en el Bernabéu. Yo quería un Real Madrid-Benfica con Prestiani y que el peso del Bernabéu cayese sobre Prestiani y que él viviera un infierno deportivo en el Santiago Bernabéu. Yo lo quería, pero no va a poder ser. Así que habrá que ganar sin jugar contra Prestiani. El 0-1 es a favor, hay que hacer valer esa ventaja, hay que intentar que no haya mamoneo y que no se complique la historia. Pero de eso ya hablaremos en las próximas horas. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.